Te cuida, te quiere. Sí. Como las tradiciones de Argentina, que me encantan. Ustedes se encontraron en otro país. Yo cuando lo vi, yo fue como, ajá, ok, me gusta. No somos tímidos, nos gusta hablar. Capaz, hola, chao, listo. ¿Y la opinión de Argentina en Europa? Nosotros estamos representando nuestro país. ¿El amor se vive igual? ¿A futuro, por ejemplo, tienen planes como pareja también? Ahí tengo que responder. No, a ver, yo quiero escuchar de vos la respuesta. Tenemos visitas, muy lindos chicos nuestros, uno de ellos, no nuestro, una de ellas. Bien, aquí estamos. Sí, ¿cómo estás? Mi nombre es Ezequiel y hoy estoy acompañado acá con Ania, mi novia que viene de Ucrania y que no es una de las nuestras por ahora. Porque para mí dentro de poquito ya se suma a la comunidad acá, valesana. Nombre corto es Anya. Yo soy ucraniana y ya hace 3 años que estamos juntos en pareja. ¿Y a dónde están? Claro, nosotros vivimos en Alemania. Yo me fui con la UNL, la Universidad Nacional del Litoral. Yo estaba estudiando en Santa Fe, administración, y ellos me llevaron a Alemania a seguir estudiando ahí mi carrera. Mientras estaba estudiando, después conseguí trabajo, me quedé en Alemania, en Frankfurt, y en un evento que organizaba mi universidad conocí a esta belleza y bueno, y ahí arrancó toda nuestra historia, sí. Claro. ¿Y fue recíproco de ambas partes? ¿El encuentro, el sentir afinidad? Otra vez, pregunta, perdón, no entendí. Palabras difíciles. Sí, en vos también nació ese interés que él sintió por vos cuando se encontraron. Ah, sí, claro, fue amor de primera vista. ¿Sí? Yo cuando lo vi, yo fue como, ajá, ok, me gusta. Y ahí sí pensaba como cómo puedo arrancar, charlar o algo. Y después ya el momento, la vida nos, viste, como nos juntó, nos unió. Porque ustedes se encontraron en otro país. A ver, contanos un poquito tu historia, Ania. Con 17 años yo me mudé a Polonia sola para estudiar en universidad. Estudié yo en polaco. Ahí estuve 3 años. Y en el último año yo tenía un programa, esto es lo que justo se dijo, Business Week en Rotterdam. Y ahí me fui también a Rotterdam para conocer la cultura, viste, como para aprender cosas tipo management, marketing. Y justo conocí a ese chico lindo, ¿viste? Realmente son divinos los dos. Tu país es un país que está muy complicado. Naciste allí y si bien te fuiste a estudiar, pero tuviste oportunidad de estar en esta situación difícil que se encontró de pronto. Sí, claro. O sea, yo estuve en Polonia y en un momento tomé vacaciones de mi universidad y decidí ir a visitar mi familia por una semana. Y me gustó ahí tanto con toda mi familia que yo me quedé una semana más. Y justo en la segunda semana arrancó la guerra. Y sí, fue un momento bastante grave para mí, para mi familia, para toda la gente en Ucrania, porque esto, lo que pasa ahora es horrible. Y 4 días estamos viviendo en sótano con toda la familia y vinieron 3 o 4 familias más, o sea, estábamos, no sé, 15 o 20 personas en sótano. Y en cuarto día decidimos con mi mamá y mi sobrina salir de Ucrania, porque también fue muy peligroso, no sabíamos qué hacer, pero yo tenía mis estudios en Polonia, tenía que volverme. En ese momento yo no conocía a ese, pero esto fue ya un poquito más, o sea, fue antes. Y sí, estábamos viajando con mi mamá en auto, imagínate, 48 horas. Que normalmente lleva tiempo, no sé, 20 horas o 15 horas, con el auto de Kiev a Breslavia en Polonia, llevó como 48 horas o más, no sé, fue muy pesado. ¿Y dejaste mucha familia? ¿Ya quedó muchos familiares tuyos en Ucrania? Sí, todos. Mi mamá vivió conmigo y mi sobrina en Polonia 1 mes, pero dijo como no, ya está, no, es imposible. Cuando tu casa, tu familia, todo está en guerra en Ucrania y ya sabes como que vos sí estás en un lugar seguro, pero toda la familia no. No se puede así vivir y ella sufrió muchísimo y decidió volver a Ucrania. Ella se siente mejor, mucho mejor. Más sí. cómoda o acompañándose entre todos. ¿Tenés hermanos? Sí, yo tengo 2 hermanas mayores. ¿Y ellas también están en Ucrania? Sí, tienen familias, una vive en Kiev y otra en mi pueblito, Vasilkiv. Pero sí, o sea, ahora la situación es medio, viste, como por ahí.
parece que bien, pero no siempre. Hay muchas alarmas, suenan cada día, capaz 10, 20 veces por día, diferente, depende. Y cuando escuchas alarma, significa que en un lugar en Ucrania puede caer bomba y no se sabe dónde exacto. Y justo en septiembre de 2024 visitamos mi familia, 2 semanas estuvimos en Ucrania juntos. Fue para nosotros bastante riesgo, yo tenía más miedo por ese, porque esto fue nuestro segundo, o sea, su segunda vez en Ucrania, pero igual, cuando sabes que hay guerra en Ucrania, traer a tu novio argentino a país donde hay guerra es súper peligroso. Te cuida, te quiere, evidentemente. Sí. No, y también queríamos ir juntos a Ucrania porque ella le daba miedo, pero a la vez ella quería ir para ver a su familia. Y bueno, y es entendible también porque en una situación así no sabes si lo vas a volver a ver o no. Y entonces decidimos ir y fuimos 2 veces. El año pasado fuimos 2 semanas y hace 2 años fuimos también 2 semanas. Y la verdad que me sorprendió el pueblo ucraniano con lo parecido que es con el argentino. Que uno por ahí pensando que están tan lejos de otro idioma y tiene por ahí otra imagen del ucraniano. Y a mí me sorprendió la amabilidad y cómo son, te quieren ayudar, ¿no? Yo no hablo ucraniano y ellos no hablaban español. Y entonces era hablar con señas y todo. Pero yo siempre digo, cuando vos querés entenderte con la otra persona, lo vas a hacer aunque no hables el mismo idioma. Y si no querés entender a la otra persona, no lo vas a hacer aunque hables el mismo idioma. Y hablando de idioma, ¿le enseñaste español vos o ella al poder recorrer Europa quizás fue aprendiendo o incluso la gente estudia también allá los idiomas, ¿no? Sí, o sea, Anya tiene una pasión por los idiomas y particularmente por el español. Ella cuando era chiquita miraba Violeta, la serie de televisión, y estaba todo traducido, menos las canciones. Entonces con las canciones de Violeta ella se fue interiorizando en el español, pero siempre tuvo pasión por el idioma. Y cuando me conoció a mí, a lo que conocen acá la familia, no somos tímidos, nos gusta hablar. Claro. Sí, entonces ahí con mis amigos, con mi familia, fue hablando, mejorando y con mucha disciplina de ella, aprendiendo gramática por su cuenta. Pero no fue a clases de español en el último tiempo y la verdad que increíble cómo habla. Sí, pero increíble. Realmente esto fue, o sea, él fue mi motivación para aprender español. Yo justo siempre quería aprender español, pero me costaba porque no tenía práctica, no vivía en país donde se habla español, no tenía amigos que hablan español. Y cuando encontré a ese novio de Argentina, yo fue está el tiempo perfecto para aprender español. Y estaba muy contenta y claro, al principio, recuerdo cuando hablamos con mis suegros, yo no tenía ni una palabra. Capaz, hola, chao, listo. Pero después esto me motivó de integrarme más a la cultura argentina, aprender español y también visto como las tradiciones de Argentina que me encantan. Bueno, me alegro mucho, ya vamos a llegar ahí. ¿A qué se dedican en este momento? ¿Vos continúas estudiando? ¿Ya estás trabajando? Yo terminé mi práctica, terminé mis estudios en Alemania y ahora estoy trabajando en una agencia de marketing ahí en Frankfurt. Hago un poco de todo, es una empresa chica, pero estoy como en la organización de eventos, de viajes. Organizamos eventos para otras agencias de marketing y la verdad que está muy bueno porque es cada día diferente al anterior y en contacto con diferentes personas que están muy capacitadas y tenés que ver cómo coordinás a todas esas personas para que lleguemos a un punto en común. A mí me divierte muchísimo. Y en tu caso, ¿tu estudio te sirve en Alemania, en Frankfurt? Sí, yo ya terminé mis estudios de logística y transporte en Polonia, casi hace 2 años o 3 años, y ahora trabajo en Aerolínea LATAM, en departamento de carga. Mucha gente, muchas mujeres trabajan en líneas aéreas, incluso de Alemania, que se han ido a Inglaterra, al Reino Unido y continúan con ese rubro. Evidentemente debe dar mucha cabida. Sí, hay muchas chicas, o sea, las mujeres que trabajan, pero yo estoy trabajando exacto en el departamento de la carga. O sea, estoy con los clientes de Alemania, de Austria y de Suiza, ayudando a ellos para mandar su carga, tipo, no sé, auto, una mesa, de Frankfurt a toda América del Sur. Pero sí, hay también bastantes mujeres en mi empresa. Hay muchas mujeres, se ve que confían en ella. ¿Han decidido venir de vacaciones a Argentina a visitar a tu familia? ¿Ya lo habían hecho en otra oportunidad? Juntos no, es la primera vez porque nosotros tenemos un canal de YouTube y de TikTok y de Instagram donde yo le explico a Anya, le muestro un poco a Anya la cultura argentina. Entonces ya le había mostrado publicidades, canciones,
momentos graciosos, no sé, fútbol, todo, ya lo había mostrado, pero nunca lo había visto en realidad. Y a mí me encanta volver siempre a Argentina porque es mi pueblo, mi tierra, y ella tenía muchas ganas de conocer. Así que aprovechamos que allá, ahora en Alemania, hace frío, no sale el sol, dijimos, vamos a pasar la fiesta argentina. Y entonces aprovechamos a venir a ver toda la familia y aprovechar para que ella conozca la cultura de Argentina, nuestra gente, nuestra tierra, nuestras tradiciones, y también filmar videos, que es lo que le estamos poniendo mucha energía a eso, nos gusta hacer eso. Claro, y fue muy divertido porque hace unos meses hicimos un video cortito, reel, donde yo estaba hablando, comparando, viste, la cultura argentina y de Ucrania también, y que me sorprendió tanto que los argentinos aman a su país, que viste, cuando fuimos a Ucrania, ese llegó y regaló las remeras de Argentina, alfajores, Fernet, probamos de todo. Y ahí hice una pregunta, ¿por qué los argentinos aman tanto a su país? Y ese video se puso viral, ya con más de 3 millones de vistas. Y ahí no pude entender por qué los argentinos aman tanto su país. Ahora, ya estando acá 3-4 semanas, yo ya entendí. Ahora yo veo como, ajá, ok. Y sos una de las que lo va a comenzar a amar también. Claro, sí. Supongo, ¿no? ¿Tenés una vivienda propia? ¿Alquilan allá en Frankfurt? En Frankfurt estamos alquilando un departamento, sí, vivimos juntos. Ahí no es tan grande, pero alcanza para lo que nosotros estamos haciendo. Y ya veremos a dónde nos lleva la vida, porque por ahora estamos en Frankfurt, por ahora. ¿Y la idea cuál sería profesionalmente de cada uno para poder converger, diríamos, y unificar un poco el futuro, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos laburando en Alemania, por ahora vamos a seguir así, pero a la par, como te decía, le seguimos dando con mucho trabajo, mucha disciplina al YouTube, al Instagram, al TikTok, porque eso hoy en día es también una fuente de ingreso, sí. Pero si lo trabajás bien, si lo trabajás con ganas, nosotros no lo tomamos como un hobby nosotros lo tomamos como un trabajo, y entonces planificamos qué videos hacemos, editarlos, o sea, editar el thumbnail de la foto, la descripción, el título, lleva todo mucho trabajo, pero nosotros vemos que es algo que lo disfrutamos haciéndolo y que nos permitiría el día de mañana renunciar a nuestros trabajos y, por ejemplo, viajar, que es lo que nos encanta, y seguir creando contenido, seguir creando videos y vivir de eso. Sería la idea, nuestro proyecto a futuro. Sí. Perfecto, porque eso está muy de moda y la gente lo trabaja desde cualquier lado que va, uno los puede ver, los puede observar y hacen muy buenos trabajos. ¿Ustedes, diríamos, la línea sería una determinada o irían improvisando en todo esto los temas, por ejemplo? ¿O tienen la idea de, bueno, ir hacia la cultura, hacia las comidas, hacia la raza en sí misma? Ahora que estamos en Argentina, el foco está en Argentina, pero hemos viajado también en Italia, bueno, en Suiza, que sé que acá a muchos les interesa Suiza, tenemos varios videos en Suiza que estuvimos recorriendo ahí el Wallis. Entonces vamos viajando y vamos contando nuestra experiencia, vamos encontrando con personas que por ahí quieren dar el mensaje de ellos también en la cámara y lo sumamos. Es todo muy que fluya. Salimos a la calle, vemos lo que pasa con nuestra onda, con nuestra energía y que salga lo que salga. Siempre con buena onda, buena energía, que es lo que queremos intentar transmitirle a la gente, que por ahí está muy contaminada con malas noticias, malos pensamientos. La idea es, relájate un rato, mirá un video nuestro y disfrutá. Te llevamos a viajar, te hacemos chistes, no pienses en problemas, porque si no, viste, te enfocás en eso y lo atraes más. Exactamente. ¿Y a futuro, por ejemplo, tienen planes como pareja también o también van improvisando en la vida como en los videos? Ahí tengo que responder. No, a ver, yo quiero escuchar de vos la respuesta. No, sí, yo... O sea, arrancamos de principio. Algo curioso para los argentinos, porque creo que es algo único que teníamos. Primero que estamos en relación, nos conocimos en Rotterdam, en 2 semanas vino a Polonia y como creo que en un mes en total nos pusimos de novios. En un mes. Y después, en un mes más, o sea, en 2 meses total, ya nos estamos viviendo en Alemania juntos. Nos mudamos, viviendo juntos. Y ya hace 3 años que vivimos juntos y nos encanta. Así que, claro, los planes para futuro, como la pareja, como la familia más profundo, tenemos. Y sí, estamos muy contentos porque a nosotros nos gusta muchísimo hacer, planes, todo como... Sí, nos gusta hacer planes, pero nos gusta también que fluya. Sí, tenemos la misma idea de futuro, los dos queremos casarnos, tener familia, nos gustaría tener hijos,
pero dejamos que fluya, que vaya, porque no puedes planificar, o sea, a partir de este año, de este mes arrancamos. No, es como se va dando, la vida te va llevando, te va mostrando por ahí el camino, así que, pero tenemos claro a dónde queremos llegar. Sí. La pregunta iba a raíz de que por ahí de pronto en Europa y las generaciones nuevas tienen otras mentalidades, otras formas, que el amor se vive igual y quizás dura más la relación que una libreta que los una, ¿no es cierto? Por eso les preguntaba más de todo. Sí, yo también comparto eso, pero en Ucrania, principalmente también de Ania, su sueño también es casarse, y yo le presenté el punto que sí, que por ahí es solamente una formalidad, por así decirlo, pero es verdad que también es lindo porque es animarte a dar ese paso y decir, bueno, ahora estamos 100% juntos, estamos casados, y no sé, a mí también me entusiasma eso, no ya, pero me entusiasma y creo que en algún momento va a pasar. ¿Cuándo? Tranquila. Me parece que, bueno, en fin, por supuesto que se transmite tu gusto por la Argentina, por lo que conociste, por la familia de Ezequiel. Sí. Está todo bien, te sentiste como en tu casa. Sí, es verdad. Yo cuando vine a Argentina, yo ya me sentí como en la casa, como en mi país, y estaba re contenta porque a mí me impresionó mucho que estoy caminando en las calles y veo la gente que se sonríen, que te hablan, que te saludan, dan besos y abrazos, eso es lo que me sorprendió. Y eso me gusta muchísimo. Y también lo que pasó con la familia de ese, que son tan amorosos, tan buena gente, me aceptaron a la familia, ya creo que de primer día cuando nos conocimos, que cuando yo no hablaba español, siempre estaban muy buena gente conmigo, me ayudaban, viste, por ahí si yo no hablaba bien español hace, no sé, un año, siempre como quería, no sé, tirar un chiste, como que también que estoy riéndose, no sé, ayudando con las palabras, a ver si, no sé, si no entendía algo, si no me puedo explicar. Y acá me siento re bien, o sea, San Jerónimo Norte también me sorprendió muchísimo, porque ese me contaba que vive en pueblo, y yo ya me imaginé un pueblo, viste, como chiquito, que nada que ver, que no sé, un campo, qué sé yo. Pero no, cuando yo vine acá estaba muy sorprendida que todo es tan prolijito. La gente, viste, te saludan, no sé, dan abrazos, con todo muy buena onda, la familia de ese, las casitas, todos, o sea, muy bien. Me encantó muchísimo el pueblo y sí, creo que este viaje voy a recordar por mucho tiempo. No quiero extenderme más, aparte no los quiero ocupar tanto tiempo. Desde Europa, ¿cómo se ve o cómo está Europa en este momento? Porque no se lo ve con mucha estabilidad, hay muchos problemas en todos lados. ¿Realmente eso se vive allá? Vos que sos de Argentina, no es que no tengamos problemas nosotros porque tenemos más, pero en general con la organización o los organizados que eran ellos siempre, los europeos. Sí, se vive. Y algo que tenemos los argentinos, que como bien vos mencionás, nosotros tenemos problemas, pero lo que tiene el argentino como que ya nos acostumbramos a vivir con los problemas, con la inflación, con lo que pase, uno le busca la vuelta y no se hace el escándalo. En Europa, principalmente nosotros estamos viendo en Alemania, que es lo que más conocemos, lo que más vemos, empezaron a tener un poquito de inflación y ya hacen un escándalo como si fuera el fin del mundo, y yo los miro como loco. Nosotros tenemos 100%, o sea, pero y más allá de eso se ve que Europa no es lo que era antes, al menos hablando principalmente de Alemania, que digo que es otra de lo que nosotros conocemos, no es la potencia que era antes. También con los problemas desde el COVID y después de la guerra con Rusia, que compraron mucho gas a Rusia, ahora que no pueden comprarle más. Muchas empresas están yendo de Alemania, los jóvenes alemanes se van de Alemania también, porque es todo muy estricto, no puede fluir nada. Y eso cansa más que nada a la generación joven, que por ahí uno quiere vivir, quiere equivocarse, quiere hacer, y no podés porque es como hay que seguir el camino que ya estaba marcado. Y eso lamentablemente para un país, puede ser para una persona también, si vos no te adaptás, te quedás. Y entonces se ve. ¿Y la opinión de Argentina en Europa? ¿Existimos en algún lugar del mundo? Porque nosotros creemos que somos... pero bueno, por ahí ni saben dónde estamos. Sí, saben, te encontrás. Yo con la mayoría de la gente que me encuentro y que conocieron a algún argentino, siempre les pregunto, y siempre, o el 90% de las veces, están muy contentos con los argentinos que conocieron. Que eso me pone feliz porque he tenido experiencia de gente que me ha tratado raro y le pregunté, che, ¿por qué? Me dice, no, porque estuve con otro argentino que no me fue sincero. Pero te digo, de 10 casos, 9 son buenos, que eso me pone contento, y también que hay mucha gente de San Jerónimo que por ahí viaja
nosotros estamos representando nuestro país. O sea, hay gente que el único argentino que va a conocer va a ser a vos o Argentina, y tenemos que dejar bien parado nuestro país. Entonces hay que ver de ser respetuoso y dejar bien parado. Bueno, me alegro mucho de haber podido estar con ustedes, una satisfacción, son divinos los dos. Transmiten, no sé, energía, fe, confianza, de que la vida puede ser diferente, los sentimientos pueden ser diferentes, porque se los ve jóvenes y con mucho ímpetu, con mucha energía para salir adelante, como pareja también. Así que realmente me encantó estar con ustedes, volverte a ver, Ezequiel, y conocer a esta niña que es muy bonita, muy simpática, y se compra toda la Argentina, Toda, con sí. esa sonrisa. Sí, igualmente, que... muchas gracias No. por invitarnos, estamos muy contentos. También queríamos mandar saludos a toda la familia. Por favor, si no se van a enojar. Y a todo el pueblo de San Jerónimo, que como dijo Ania, está muy contenta con la gente acá, que la recibió con los brazos abiertos. Y la hicieron sentir como en casa, así que también gracias a todos ustedes. Y a mi familia en Ucrania, que capaz no entiende español, pero igual les voy a mandar saludos. Para que estén presentes. Sí. Y además, ¿por qué no? El video de esta nota, ¿no es cierto? Que se lo podés hacer llegar tranquilamente, y ven que estuvieron recorriendo y que se están portando bien los dos. Sí, y antes de terminar, les recuerdo otra vez nuestro canal de YouTube, S.I.Ana con doble N. Ese es nuestro canal de YouTube. Tenemos varios videos acá en San Jerónimo, de pasar Año Nuevo. Fuimos a ver Autor Material también, unos capos. Y hay muchos videos que hicimos acá en San Jerónimo que creo que les pueden interesar a ustedes. Y también videos de Suiza que sé que a muchos les gusta también. Así que no se los pierdan. He visto algunos y están muy buenos, principalmente las explicaciones de Osvaldo acerca de cómo hacer un asado. Sí, mi suegro es el mejor de todos. Bueno, gracias chicos, de verdad, muy amables. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.